Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas, sobre todo a quien se ha incorporado más recientemente. Veo aquí a Grayson Vargas. Estamos en el foro 7 del Foro para las Convergencias LADECOM, el Laboratorio de Estudios en Comunicación de este año 2021. Durante este curso, a modo de breve síntesis, bueno, hemos abordado una serie de temas que van desde la comunicación y el feminismo hasta la comunicación y el cambio climático, conociendo más o menos en profundidad o aproximándonos también a las estructuras de poder que hay detrás de la comunicación del cambio climático, más recientemente con nuestro compañero socio, el doctor Daniel Rodrigo, este mes pasado. Hoy tenemos a un ponente especial porque no forma parte oficialmente de la DECOM y es nuestro invitado especial de Brasil, y estamos felices de tenerlo con nosotros, Rogelio Cristofoletti. Hola, Rogelio. Y sin más dilación, voy a dar paso a la doctora Juliette Oliveira, también socia del Laboratorio de Estudios en Comunicación, que os presentará a este ponente y le dará paso. Gracias, Quisco. Bueno, voy a contar un poco sobre nuestro ponente, Rogelio Cristofoletti. Es un periodista brasileño, es maestre en lingüística y doctor en ciencias de la comunicación. Hizo su estancia postdoctoral en la Universidad de Sevilla, donde lo conocimos. Fue colaborador y es colaborador de la revista Ámbitos. También participó del Congreso Comunicación y Pensamiento durante su estancia. Como periodista en Brasil, trabajó en diferentes periódicos, revistas, también periodismo web, especialmente en las sesiones de política, economía, policía y cultura. Es profesor de periodismo desde 1999 y docente en la Universidad Federal de Santa Catarina desde 2009. En su carrera profesional hay que destacar que Rogelio fue coordinador de la Red Nacional de Observatorios de la Imprensa, es vicepresidente del Sindicato de Periodistas de Santa Catarina, fue vicepresidente del Sindicato de Periodistas de Santa Catarina y presidente de la Comisión de Ética de los Periodistas. También es investigador del Consejo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico, la más importante institución pública de promoción y a la investigación en Brasil. Y es uno de los fundadores del Observatorio de Ética Periodística, Objetos. Actualmente coordina el programa de posgraduación en periodismo en la Universidad Federal de Santa Catarina. Como habéis visto, tenemos un destacado periodista y con una carrera bastante relevante. Así que, sin más, doy paso a Rogelio. Gracias por participar y estamos muy atentos a todo lo que nos pueda contar hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un honor estar con usted, que considero amigos que están en España, en Colombia, en México, en tantas otras localidades, en tantas otras geografías. Perdona por mi castellano, voy a castigar un poquito el idioma de Cervantes, pero espero que no moleste tanto, ¿vale? Bueno, quiero también rendir un homenaje a todos los investigadores de España, de Brasil, de Latinoamérica, que están a buscar conocimientos acerca de periodismo, de la actualidad y de las ciencias sociales que nos ayudan a comprender la contemporaneidad. Voy a compartir algunos datos de investigaciones que están en curso, hablar un poquito acerca de las condiciones laborales de los periodistas en Brasil en este momento, que es un momento bastante preocupante, no solo para el periodismo, pero también para el derecho a la información, para la democracia,
para la ciudadanía, entre otros temas que no son importantes. Voy a compartir un poquito mi pantalla para no hablar demasiado y tener un, un rotero de, bueno, ahora sí. Juliet, ¿logras ver? ¿Están a ver? ¿Es visible mi pantalla? Sí, es perfecto. Está pantalla Perfecto, completa, perfecta. perfecto. Gracias. Gracias, entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son los periodistas en Brasil. Voy me apoyar en datos muy nuevos, muy recientes de una investigación muy grande que fue hecha en Brasil por investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina, mi universidad, de los programas de posgrado de periodismo y también sociología política, y también de la RETIG, que es la red de trabajo, de estudios de trabajo e identidad periodística. Es una red nacional brasileña con muchos investigadores que están a observar los cambios en el periodismo, en la identidad periodística y todo más. Esta investigación, esos datos son de un perfil del periodista brasileño de 2021. En verdad, es la más grande investigación sensual de la población periodística en Brasil. Los datos son basados en web survey, con periodistas de todas las provincias, todos los estados de Brasil, son 27 estados más, 26 estados más el Distrito Federal de participación espontánea. Esos datos fueron recogidos a partir de una encuesta online y que fue aplicada entre agosto y octubre de este año. Por tanto, están aún contabilizando los datos y estructurando todas las informaciones acerca de esta investigación. Se estima que en Brasil tengamos 142.000 periodistas en medios de comunicación, periodistas en gabinetes de prensa, de asesorías de prensa, periodistas en clases como docentes, como profesores e investigadores de periodismo. Entonces, para un plan amostral, la investigación imaginaba para tener una valencia, una validad estadística, 3.100 respuestas de esta encuesta. Obtuvieron casi 6.594 respuestas válidas, con una margen de error inferior al 2% y un intervalo de confianza de 95%. Entonces, es muy fiel. Esta investigación en verdad actualiza los datos de casi 10 años atrás. El último perfil de los periodistas brasileños fue hecho en 2012. Bueno, los periodistas brasileños son quienes. La mayoría es mujer. 58% de los periodistas en Brasil son mujeres. A mayor parte también mujeres blancas, 68%. Comparado entre 2012 y 2021, tuvimos un acréscimo de los periodistas
negros, pasando de 23% para 30%. Aún hay tres hipótesis para este aumento. El ingreso de periodistas en la universidad, en las universidades públicas, sobre todo por cuenta de políticas públicas de incentivo de ingreso de los negros. Otra cuestión también, una mayor discusión acerca de la racialidad en Brasil y también incentivos para que las personas se autoidentificasen en la encuesta, en la investigación, como personas negras. Entonces, entre 2012 y 2021, tuvimos un acréscimo de 23 para 30% de los periodistas en Brasil que se autodeclaran, se identifican como personas negras. La mayor parte de los periodistas, segundo el perfil, es de mujeres blancas y también solteras, hasta 40 años, son jóvenes. Hay un elemento que merece destaque: 60% de los periodistas en Brasil afirma recibir hasta 5.500 reales, la moneda nacional, que equivale más o menos a 870 euros. La mayor parte de los periodistas brasileños no gana bien, no recibe bien, no es valorizado como en otras partes, como en Europa, como en Estados Unidos, Japón y por ahí va. 12% recibe más que 11.000 reales o 1.740 euros. Para tener una comparación, el salario mínimo, el salario menor que se puede pagar a alguien que trabaja en Brasil es de 1.100 reales. ¿Percebes? Entonces, 60% recibe hasta 5 salarios mínimos, 12% recibe más de 10 salarios mínimos de Brasil. Los salarios entonces son bajos, pero la calificación es muy buena. 42% o 42,3% tiene graduación, todos tienen graduación, pero 42% tiene solo graduación, 14,7% tiene maestría, graduación y maestría, y 4,7% tiene maestría, graduación y doctorado. Otro dato: 45,8 o 45,8% tiene relación laboral. Este dato indica que la precariedad está a aumentar en Brasil, en el periodismo brasileño, porque en 2012 60% de los periodistas afirmaban tener relación laboral, ¿vale? Entonces, hubo desligamiento, hubo cambios en el mercado y algunos periodistas dejaron de tener relación laboral para tener relación de freelancer y trabajos episódicos, ¿vale? La precariedad aumentó también porque se percibe... Se percibe también que 42,2% de los periodistas brasileños trabajan más de 8 horas al día y 3,2% trabajan más de 13 horas día. Es una sobrecarga de trabajo muy grande. El perfil detectó también
Rogerio, perdona. Soy Daniel Rodrigo. No sé si te ha desactivado el micro y no te escuchamos. No te escuchamos. No, seguimos sin escucharte. Sí. ¿Ves que el botoncito del micro lo tienes apagado? Está desactivado o microfone está desativado, Rogério. Ahora Ahora sí. sí. ¿Oíste Perfecto. hasta cuándo, Juliet? Cuando terminaste de hablar de los perfiles, Sí. has terminado de escribir los perfiles y pasaba a la siguiente etapa. ¿Así? ¿Sí? Sí. Exacto. Ahí. ¿Escucharon acerca de las mujeres blancas, solteras o no? Sí. Ah, Sí, vale, sí, vale. sí, sí, todo. Per- Ujú. Ha per- sido perfecto. un minuto. Ah, perfecto. Entonces, yo hablaba acerca de la precariedad. La precariedad aumentó en Brasil, si comparado los datos, gracias Rodrigo por avisarme, si comparado 2012, los datos de 2012 y los datos de 2021. Los trabajadores periodistas en media trabajan mucho, una jornada muy extensa, 42,2% trabajan más de 8 horas día y 3,2% trabajan más de 13 horas. 2/3 de los periodistas brasileños afirman, contestaron estar estresados con el trabajo. 2 en cada 3, 66,2%. Un quinto, 20%, un poquito más, han tenido algún trastorno mental relacionado con el trabajo, estrés, síndrome de burnout, entre otras cosas, depresión, otras cosas más. 31, casi un tercio, necesitan medicarse con antidepresivos, ¿vale? Y 40% afirman ya ter sufrido acoso psicológico y 11% acoso sexual. Entonces, la precariedad, los índices, los indicadores de precariedad son alarmantes en el contexto brasileño. Tenemos entonces salarios bajos, un sector en crisis, como en España, como en otras partes, y también más precariedad. Tenemos aún que considerar otros dos factores muy preocupantes. La pandemia de COVID-19, para tener cuenta, Brasil es el país donde los periodistas más murieron por COVID en el mundo. Entre 2020 y 2021 tuvimos 278 muertes de periodistas por COVID-19 en Brasil. Entonces, es una situación muy delicada. El periodismo, sí, es una profesión donde las personas se colocan en riesgo, pero cuando se coloca en riesgo en un país como Brasil, que se retrasó mucho para combater la pandemia, los riesgos son más grandes, ¿vale? Y también tenemos más violencia contra los periodistas y voy a detener más ahora sobre otros datos que tenemos, ¿vale? Bueno, para hablar acerca de violencia contra periodistas, esta imagen es muy simbólica. Esta imagen es del Salón Verde de la Cámara de Diputados de Brasil, donde es en el día de la inauguración de Bolsonaro. En días normales, este espacio tiene caderas, mesas, infraestructura para que los reporteros acérquense de los diputados y conversen, dialoguen y hagan su trabajo. En el día 1 de enero de 2019 retiraron todas las mesas, todas las caderas y los periodistas no podían siquiera
buscar los servicios para sus necesidades. No había agua, no había comida, nada. Y también tuvieron un tratamiento muy agresivo del servicio de seguridad del Palacio del Planalto. Entonces, esta imagen era un indicativo de cómo serían las relaciones entre el gobierno Bolsonaro y la prensa. El gobierno Bolsonaro, desde la campaña electoral en 2018, había elegido la prensa como una enemiga y esto no era una novedad. Era una sorpresa. No, en 2018 yo ya escribía en un texto, un artículo para Objetos, el Observatorio de la Ética Periodística que tenemos aquí en la Universidad Federal de Santa Catarina, de que los resultados de las elecciones presidenciales indicaban que sería un periodo sombrío, un periodo muy difícil para el periodismo. Y eso se repetiría por los años siguientes. Eso no mejoró en 2019. En diciembre de 2019 escribí un texto, un artículo en Objetos haciendo un balance del año y era un balance muy sombrío, muy difícil, de muchas violencias, como voy a demostrar a seguir. En 2020, en diciembre de 2020, observamos alguna reacción del periodismo diante de tantas persecuciones. Pero, ¿de qué violencia estamos a hablar? Bueno, tenemos algunas entidades, algunas organizaciones en Brasil que monitorean la violencia contra periodistas. La Federación Nacional de los Jornalistas, de los Periodistas, la FENAJ, que tiene bajo 31 sindicatos de periodistas, hace informes, relatorios, reports anuales de la violencia. En 2019 registró 54,07% a más de ataques que 2018. 2019 es el primer año de Bolsonaro. Tuvimos 208 ataques, 121 ataques solo hechos por el presidente de la República. El año siguiente tuvimos una explosión de casos, 428 casos, ataques, agresiones contra periodistas fueron registrados por FENAJ. Son 105% más que 2019. Y Bolsonaro, solo Bolsonaro, protagonizó 175 ataques contra periodistas. Hay otras organizaciones que monitorean la violencia, como la ABERT. La ABERT es la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión. Es, por tanto, una entidad patronal empresarial. En 2019, FENAJ y ABERT tienen metodologías distintas para aferir, para monitorear la violencia, pero las dos observaron gran violencia, aumento de la violencia contra periodistas en los dos primeros años de Bolsonaro en la presidencia de la República. Miren que ABERT en 2019 registró 50% más que 2018 y 167% más en 2020 en comparación con 2019. La libertad de prensa, no solo los periodistas corren riesgo, pero también la libertad de prensa y el derecho a la información. La organización no gubernamental, artículo 19, en su relatorio global de expresión del año pasado, posicionó Brasil en el posición 94 entre 116 países. El ranking de la libertad de prensa de los Reporteros Sin Fronteras
Brasil alcanzó la posición 111, la peor desde 2003. Y en un estudio de una coalición llamada Voces del Sur de Latinoamérica, observó que en Brasil tuvimos entre 2019 y 2020 una explosión, ¿no? Un crecimiento muy acelerado de 222% de alertas de violación de la libertad de prensa en Brasil. Es el mayor, el más grande de 13 países de Latinoamérica. Entonces, estamos a hablar no de una violencia ocasional. Esto hay que defender que tenemos un tipo particular de agresión contra periodistas en Brasil, una violencia de Estado. ¿Qué es una violencia de Estado? Bueno, es una violencia que no está solo centrada en el presidente de la República. El presidente de la República, Jair Bolsonaro, sí, ofendió, humilló, agredió, amenazó públicamente a los periodistas en todos esos años. Él utilizó sus lives, tiene lives, y Juliette sabe muy bien, porque con Juliette presentamos ahora en Nodos del Conocimiento, el Congreso, un poquito de esos datos, y también un monitoreo que Juliette ha hecho de lives de Bolsonaro en YouTube, en que critica la prensa de manera muy, muy franca, muy agresiva, muy violenta. Bolsonaro también emitió ordenanzas que arrogaron los ingresos por publicidad en los periódicos, de forma a violentar la propia economía de mercado en Brasil. Y claro, Bolsonaro insta a los votantes, a sus partidarios, a boicotear y a reaccionar a la cobertura de ese gobierno. Una cobertura que es crítica, que tiene que ser crítica, porque la prensa tiene que ser crítica a todo el gobierno, cualquier que sea, ¿vale? Pero, ¿por qué llamamos de violencia de Estado? Porque no es un ataque esporádico. Son ataques frecuentes y fuertes. Son ataques que el presidente de la República protagoniza, pero no solo sus ministros, sus hijos que están en política. Hay un que es senador de la República, un que es un diputado federal y hay un que es concejal en el Río de Janeiro. También otros funcionarios utilizan sus cargos, sus oficinas para atacar a los periodistas. El gobierno Bolsonaro utilizó la Abogacía General de la Unión, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, el Ministerio de la Justicia para incriminar a periodistas o críticos y también para encuadrarlos, para incriminarlos en la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional es una ley que existía desde 1983, cuando Brasil aún era una dictadura militar, y que fue revogada, extinta ahora, en este año, ¿vale? Entonces, hay una violencia de Estado porque el Estado brasileño, el gobierno Bolsonaro, utiliza credenciales e instrumentos del Estado para hacer una persecución dirigida a un grupo de personas que son periodistas críticos. Es una violencia truculenta que se alimenta de la autoridad y de los cargos ocupados. Y la estrategia es ¿qué? Recurrir a insultos personales, muchas veces sexistas, misóginos, homofóbicos, xenófobos y a gritos, ¿vale? Bolsonaro ya ordenó que periodistas se calasen, los llamó de idiotas, los amenazó con prisión y hasta de extinción, ¿no? Bueno, para hablar un poquito de esta y obtener más datos de esta violencia de Estado, hicimos una investigación con 10 periodistas brasileños que fueron víctimas
de la violencia del Estado, violencia de Bolsonaro en los últimos tiempos, ¿vale? Entonces, aplicamos un cuestionario, una web survey con 10 periodistas, son 9 reporteros, una columnista, 7 hombres, 3 mujeres de 7 medios de referencia de Brasil, periódicos, websites, semanarios, importantes, relevantes en la agenda nacional, con 21 preguntas de opción múltiples y también 9 preguntas abiertas. Tuvimos todos los cuidados éticos. En Brasil tenemos algunas normativas éticas de investigación, como la resolución 510 de 2016, que apunta cuidados necesarios para hacer investigación en las ciencias sociales. Esto significa que tener cuidados con almacenamiento y destino de los datos de las personas que participaron, conforme la Ley General de Protección de Datos, muy similares con el reglamento de Europa que ustedes tienen. Aplicación de un cuestionario donde hay anonimización, hay secreto de la identificación de las personas para que esas personas no sean también objetos de persecución o otra violencia o otro tipo de opresión. Bueno, como ha dicho antes, nuestra muestra es de 10 personas para escuchar las víctimas, permitir que los testimonios de periodistas que diariamente cubren el entorno presidencial pueda ser mejor analizado, ¿vale? Bueno, preguntamos si en los últimos 2 años el periodista ha sido víctima de agresión verbal con juramentos, insultos, humillaciones, amenazas, mientras cubría el gobierno federal. De los 10, 8 dijeron sí. Y son testimonios como este, ¿vale? En varias ocasiones fui blanco de insultos e intimidación por parte de partidarios del presidente de la República. Los ataques se produjeron en la presencia de policías militares, autoridades de políticos que poco nada hicieron al respecto. Incluso fui destituido por la policía o tuve que retirarme de las manifestaciones a favor del gobierno por seguridad. ¿Vale? Preguntamos también si presenciaron agresión verbal a sus compañeros. Y 9 de cada 10 participantes dijeron sí, presenciamos. Y son testimonios como ese. El presidente ya ha ofendido a varios de mis colegas en conferencias de prensa y sus partidarios también en el Palacio de Alvorada. El Palacio de Alvorada es donde el presidente habita, donde vive el presidente. Él tiene un palacio, no es un alcázar tan hermoso y rico como Sevilla tiene, pero es un palacio. Y el presidente, las oficinas del presidente se quedan en el Palacio de Planalto, ¿vale? En Brasilia, la capital de la República. Preguntamos también acerca de violencia física y la mitad de los 10 periodistas afirmaron sí ter habido ser agredida. 3 fueron testigos de ataques de compañeros a compañeros. Y destaco algunos testimonios. El jefe de seguridad presidencial me tiró de la correa de la mochila. Otro, durante una manifestación bolsonarista, un manifestante incluso me quitó el celular de la mano, irritado porque estaba siendo filmado, pero fue persuadido por otros manifestantes para que se lo devolviera. ¿Vale? Pero también fui agredido a puñetazos, empujones, bofetadas por 3 mujeres, ha dicho un otro compañero periodista. El ambiente, el sitio donde más se hace la violencia, esta violencia contra periodistas en Brasil, son online o en línea. 9 de cada 10 han sido atacados por simpatizantes o funcionarios del gobierno. Y todos, absolutamente todos, conocen a algún compañero periodista que fue víctima del gobierno Bolsonaro o sus partidarios en los últimos 2 años. Miren este testimonio. Es frecuente
Cuando publico mis artículos en Twitter, generalmente maldicen y cargan. También en los comentarios de los artículos e incluso en los correos electrónicos que me envían. Yo llaman fake news, odio al gobierno, petismo, haciendo alusión al PT, el Partido de los Trabajadores, Partido de los Obreros de Brasil, que estuve casi 14 años en la presidencia de la República. Miren este otro testimonio que es muy grave. Tuve un problema con el general Heleno. General Heleno es el ministro, es un militar, un general, que es ministro del Gabinete de Seguridad Institucional. Su oficina es en el mismo corredor de la oficina del presidente de la República, es muy cercano. Tuve un problema con el general Heleno. Publiqué una entrevista con él y no le gustó. Escribió mi nombre en las redes sociales, expondo. El periodista me llamó periodista poco ético, algo así, y la publicación tuvo decenas de miles de interacciones. Algunos fueron a mi perfil de Twitter para ofenderme, entre otras cosas más. Miren esta imagen. Esta imagen en Brasil se llama Cercadinho do Alvorada o, para hacer una traducción libre para el español, Corralito del Alvorada. Palacio del Alvorada es adelante donde vive Bolsonaro, y los partidarios se concentran en la salida de la Alvorada y también los periodistas, ya que Bolsonaro no es común que Bolsonaro haga conferencias de prensa. Entonces, reporteros tienen que recoger la fala de Bolsonaro, las versiones de Bolsonaro, las encuestas de Bolsonaro, las contestaciones de Bolsonaro, donde él está. Entonces, es el ambiente, el sitio donde fuera de la Internet el contexto de violencia tiene más repercusión. Entonces, los reporteros durante meses, aún no más, porque la violencia es muy grande, hubo hasta violencia física de personas apoyadoras de Bolsonaro contra periodistas en el Corralito de la Alvorada, pero es un sitio donde los reporteros brasileños que cubren el entorno pericial sufrieron muchas violencias y ataques y agresiones. Preguntamos a estos 10 periodistas si había soporte empresarial, ¿no? El fato es que las empresas de comunicación, las empresas de periodismo, no impartieron cursos de seguridad para sus reporteros, no. Pero adoptaron protocolos de protección o cambiaron un poquito sus prácticas. En 9 de cada 10 casos, sí, hubo cambios de prácticas para preservar, para proteger los periodistas. Cuando pregunté acerca de apoyo jurídico, 4 de 10 dijeron que sus empresas apoyaban a los periodistas cuando eran atacados jurídicamente con sus abogados. Pero hay un destaque. Cuando pregunté acerca del apoyo psicológico, todos, absolutamente todos, dijeron que sus empresas, los medios para que trabajan, no dieron ningún apoyo psicológico en casos de violencia. Un total desamparo de los periodistas en esta cuestión. Efectivamente, esto provoca impactos en la rutina periodística, ¿vale? ¿Qué tipo de impactos? Preguntamos si el periodista cambió la violencia, ¿no? Cambió la violencia, la forma de encuestar, por ejemplo. Y 9 de cada 10 periodistas dijeron que sí, cambiaron, tuvieron que cambiar tu forma de encuestar para no crear situaciones de mayor riesgo.
Preguntamos también si alguna vez se ha sentido intimidado al hacer preguntas delicadas en una entrevista. Y sí, también 9 de cada 10 periodistas sintieron intimidación. Un quinto, 20%, ya se ha echado atrás en las investigaciones o abandonado un tema por temor a represalias. Y otra cosa, la mitad cambió la forma en que escriben sus artículos, sus historias, informan, narran, expresan y así va. En el final del cuestionario de la survey, pregunté, yo presentaba una lista de sentimientos para que los periodistas puntuasen ante los ataques, los sentimientos que tenían ante los ataques contra del gobierno Bolsonaro, ¿vale? La ira fue la más marcada, ¿vale? Los periodistas sienten muy irados con este tratamiento, que es un tratamiento que no es común, no es aceptable de un presidente de la República y de sus partidarios de hacer una persecución tan franca, tan marcada contra los periodistas, ¿vale? Después, otros sentimientos, algo conflictantes, el miedo de las represalias, y también, por otro lado, la determinación, la voluntad de hacer más periodismo, ¿vale? Y al final también presentamos una lista de 9 alternativas que los periodistas podían marcar sobre cómo hacer diante de esta situación. Y de manera inequívoca, las respuestas apuntaban para firmeza y compromiso con los procedimientos periodísticos. Esto es, vale decir que los periodistas brasileños son agredidos, están sob ataque, están con miedo, están con ira, pero muchos cambiaron sus procedimientos, sus prácticas de cómo escribir, de cómo hacer las entrevistas, pero ellos no quieren abdicar, no quieren dejar recuar de sus compromisos deontológicos, éticos de hacer periodismo. Y aquí destaco 2 testimonios, ¿no? Creo que todo esto contribuyó a una postura más combativa al hacer preguntas al presidente. Otro, hay que tener la máxima atención para no dar munición alguna, aunque ni siquiera sea necesario cometer errores para convertirse en blanco de ataques. Basta solo disgustar a los bolsonaristas. Bueno, claro, es evidente que hay límites de esa investigación, hay una necesidad muy grande de hacer nuevos estudios. Esta investigación en verdad quiere caracterizar esta violencia estatal, permitir que otros testimonios de las víctimas aparezcan. Permite observar, ver los impactos de los procedimientos prácticos y alguna resiliencia ética de los periodistas, porque es un tema que, el tema de la violencia violencia de Estado contra periodistas no solo debe interesar y preocupar a las salas de redacción, a los medios de comunicación, a los periodistas, debe preocupar a todos, porque están en juego los derechos individuales, la convivencia democrática, los logros de la civilización de una manera más general. Entonces, voy a interrumpir, no compartir más mi pantalla, y quiero agradecer mucho que tengan escuchado hasta ahora tu atención. Muchas gracias, ¿vale?